ahí en Jeremías capítulo 23. Y Jeremías va a profetizar en un tiempo donde el pueblo de Israel había dejado a Jehová. Y lo que va a sobresalir en este capítulo es qué hicieron los que tenían que encargarse de dirigir al pueblo de Dios en la santidad de Dios, en el conocimiento de Dios. Los sacerdotes, los profetas del tiempo de Jeremías, no hicieron lo que tenían que hacer. No guiaron al pueblo de Dios al arrepentimiento y no los llevaron a la verdad. Así que Jeremías, en el capítulo 23, quiero leerte algunos versículos, él siente pesar por todo esto. Él está afligido porque él escucha que las personas que tendrían que predicar la verdad no lo están haciendo. Están diciendo cualquier cosa menos lo que Dios requiere de ellos. Y esto causa una aflicción y un quebranto tremendo en su corazón, ¿no? Aún su físico sufre esto, porque él está consumido por la palabra de Dios. Él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Él se alimenta de la palabra de Dios, él ama la palabra de Dios. Él sabe que fuera de la palabra de Dios no hay nada, no hay ninguna verdad en este mundo que pueda ser sostenida. Y fíjense ahí el versículo 9 dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Y el versículo 13, fíjate, dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Estas personas alentaban a los que hacían lo malo. Personas que vivían mal eran animadas por estos falsos profetas. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Ellos dicen que no les va a ir mal haciendo lo malo. Y el versículo 18 da la razón, ¿no? Porque ellos piensan, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio su palabra y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea, ¿quién sabe realmente lo que Dios quiere? ¿Dios prohíbe esto en verdad? ¿Dios dice que esto no se debe hacer o no se debe pensar o no se debe vivir de esta manera? La verdad que nadie lo sabe. Ellos dicen eso. Versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El hombre, el profeta de Dios, lo que va a hacer con la palabra de Dios es dársela a los pecadores para que ellos se conviertan, para que ellos se arrepientan. El profeta verdadero no es aquel que va a decirle a las personas lo que quieren oír y todos se mantengan en sus pecados. Versículo 25, mirá, dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Versículo 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón? Versículo 31, dice Jehová, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Versículo 32, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. El pueblo de Israel había abandonado a Jehová. Y los profetas que tenían que advertir al pueblo de Dios eran desatinados, torpes, imprecisos, mentirosos. Animaban a los que hacían lo malo, alimentaban al pueblo de Dios con
vanas esperanzas. No estaban en el secreto de Dios. Soñé, eran puras experiencias, puras mentiras, que no tenían ningún provecho, ningún valor espiritual para el pueblo de Dios. Esta es sin duda la característica más peligrosa y sutil de los falsos maestros. Ellos se encargan de quitar del centro a Dios y su santidad. ¿Y qué hacen? Colocan al hombre, colocan las metas de los hombres, la realización personal de los hombres, sus búsquedas ambiciosas. Los falsos maestros distraen al pueblo de Dios. Lo apartan con vanas palabrerías, con cosas pasajeras. Y esto es lo mismo, esta misma circunstancia es la que da ocasión a 2 de Pedro. Los falsos maestros, al igual que en tiempo de Jeremías, habían desplazado la autoridad de las Escrituras. Habían apartado a la iglesia de su perspectiva eterna. Esperar la segunda venida de Cristo parecía que no tenía ninguna relación con lo que estaban viviendo en ese momento. Estos hombres estaban quitando al Evangelio su poder santificador. Escuchen, hermanos, estos hombres le quitaban al Evangelio su poder santificador. Negaban el señorío de Cristo y colocaban al hombre y a sus emociones en el centro de todo. Con el paso del tiempo, estos falsos maestros, mejoraron sus disfraces, ¿no? Pero el objetivo sigue siendo el mismo: oponerse a los propósitos de Dios. Algunos de manera directa van a tergiversar la enseñanza básica, medular del Evangelio, diciendo que la salvación es por obras o negando la deidad de Cristo. Pero otros no niegan ninguna de estas cosas. Lo único que hacen es diluir el efecto santificador del Evangelio en la vida de aquellas personas que lo profesan. Diluyen ese efecto, la santificación. Ellos nunca van a hablar del dolor del arrepentimiento. Las personas nunca van a ser expuestas a abandonar el pecado, porque siempre van a recibir de parte de sus líderes lo que quieren escuchar. Dios los va a bendecir. Todo se basa en la prosperidad. No van a sufrir más. Dios entiende a cada uno y lo acepta tal como es. Así que no tiene nada que recriminarte, Dios. El resultado de todo esto es apostasía. Todos distraídos de los propósitos de Dios. Todos arrastrados, o la gran mayoría arrastradas por el materialismo, consumidos por sus emociones. ¿Y qué es lo que se enfocan en? ¿Cómo puedo pasar lo mejor que se pueda en mi vida acá en esta tierra? Ese es un efecto de los falsos maestros. En lugar de pensar cómo puedo usar mi vida en esta tierra de manera más eficaz para servir en los propósitos de Dios y llevar gloria a su nombre. Aunque nosotros hoy acá creamos que no corremos ningún peligro de caer atrapados en estas mentiras, quiero decirte que tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque los efectos expansivos de esas mentiras, de alguna manera, han hecho daño también a la iglesia. Por ejemplo, un evangelio diluido sin arrepentimiento. No hablemos del señorío de Cristo. La falta de interés en la venida de Cristo. La pereza para luchar contra el pecado. La negligencia para estudiar las Escrituras. Esto y muchas cosas más son el resultado de aquellas mentiras que propagan los falsos maestros. No sé si luchás con estas cosas. ¿Pensás siempre en la venida de Cristo? ¿Te cuesta o a veces sos perezoso para luchar contra el pecado? Muchas veces no somos negligentes en cuanto a nuestro estudio de la Escritura, de la palabra de Dios. Bueno, ese es el efecto de esta falsa enseñanza. Cuando la iglesia se preocupa por 1000 cosas y no por su santidad de manera prioritaria, entonces ya el veneno de los falsos maestros fue ingerido. Solamente hay que esperar el tiempo para ver que se desencadene la muerte. Por eso, hermanos queridos, debemos avanzar en nuestra santificación progresiva. Debemos hacer frente a las mentiras sutiles de nuestro corazón y también nuestro entorno, ¿no? Y vivir vidas santas. Mira, la santidad de la iglesia no es solamente su identidad. Es el poder para realizar también la gran misión de alcanzar a los perdidos, donde nosotros como pecadores redimidos nos vamos a parar frente a otro pecador y le vamos a decir que Dios puede salvarlo del pecado.
Pero ¿cómo voy a poder predicar este evangelio poderoso que rescata a las personas del pecado si yo mismo vivo una vida derrotada en el pecado? Lo voy a hacer, pero eso no va a tener efecto. Debemos recuperar, hermanos, el celo por la santidad. Pablo le dijo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación. Ahí el sentido santificación. Ocúpense de esto, hagan de su santidad lo más importante de su vida. El autor a los hebreos va a decir, sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, cada uno de los miembros que componen la iglesia deberíamos estar ocupados todo el tiempo en un plan de batalla contra el pecado. Si no es así, es porque la falsa enseñanza ha llegado a nuestro corazón y se ve reflejado en nuestra práctica. Si no hacemos de nuestra lucha contra el pecado nuestra prioridad principal, Dios nos llamó a ser santos y tenemos que vivir como santos. Tenemos que exponernos a la palabra, tenemos que rendir cuenta al Señor y mutuamente al cuerpo de la iglesia. Tenemos que estudiar la Escritura de forma consistente. Todo esto tiene un fin: vivir en santidad para la gloria de Dios. Lo que hacen los falsos maestros en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Pedro y en estos tiempos es algo. Ellos mantienen a la iglesia entretenida, pero la iglesia no crece en santidad. No crece en santidad. No hay confesión de pecado. No hay rendición de cuenta. Nosotros no podemos, no debemos vivir vidas, ni como iglesia, ni como individuos, en esa misma dirección de los falsos maestros, donde no nos preocupamos por la santidad como lo más importante, donde nos distraemos con 1000 cosas de esta vida, pero menos con lo que tenemos que ocuparnos. Así que, ¿cómo podemos hacer frente a todo esto? Bueno, la palabra de Dios es clave para hacer frente a todo este mar de mentiras que intenta debilitar tu vida y mi vida espiritual. Jesucristo oró por la santidad de aquellos que iban a creer, ¿no? Él dijo, purifícalos en tu verdad, purifícalos en tu verdad. Le pidió al Padre, Señor, que ellos puedan avanzar en su santidad, purifícalos en tu verdad. ¿Pero qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Así que como iglesia vamos a priorizar la santidad, aferrándonos a las Escrituras para hacer frente a todos estos peligros. Debemos reconocer el peligro. No podemos ver esos peligros dentro de una iglesia que tiene la palomita ahí. No. El efecto de esa enseñanza tenemos que ver cómo ha salpicado nuestra vida. En lo que requiere diligencia, la Escritura dice no perezosos. Y es eso a lo que nos tenemos que dedicar nuestra vida. Así que el pasaje de 2 de Pedro, del versículo 19 al 21, la idea central sería que Pedro va a dar el recurso más confiable que un creyente tiene. Nadie va a poder avanzar en su santificación personal a menos que use este recurso. Y de esa manera va a poder escapar a los peligros de la vida licenciosa de los falsos maestros. La palabra profética es lo que tenemos. La palabra profética más segura. Fíjate cómo va a decir Pedro. Leamos ahí 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un pasaje clave para vivir en santidad en un mundo de mentiras. La pregunta es, ¿cómo vivir en santidad en un mundo de mentiras? Y este pasaje nos va a dar 3 fundamentos o 3 maneras básicas para vivir en santidad en un mundo de mentiras. Entonces, ¿cómo vivir en santidad en un mundo de mentiras? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer o reconociendo de manera inmediata la autoridad final de las Escrituras. Reconociendo de manera inmediata la autoridad final de las Escrituras sobre todas las cosas. Pedro va a decir, tenemos también la palabra profética más segura.
esa palabra tenemos también, es en relación a lo dicho anteriormente, ¿no? Los falsos maestros querían socavar la expectación de la segunda venida de Cristo en el corazón de los hermanos. Ellos buscaban que la iglesia se sienta cómoda en este mundo, ¿no? Que no anhele la patria celestial. Y van a promover experiencias extravagantes, fábulas, sueños y muchas cosas similares. Sin embargo, Pedro les recuerda que cuando él les menciona, cuando él les predica acerca de la venida de Cristo, no lo hizo siguiendo los patrones pecaminosos de estos falsos maestros, sino que ellos, en referencia a Jacobo y a Juan que estuvieron ahí, el texto dice que vieron. Esto es algo que vieron, no es algo que sintieron o que soñaron, ellos lo vieron. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron la gloria de la segunda venida. Lo que vimos, esto es lo que le predicamos. Estuvimos ahí. Dice, oyeron la voz. Y esto no es algo personal, sino que es algo plural, ¿no? Oyeron la voz. Vieron, oyeron. Pero dice, en el Monte Santo, este es el lugar físico, ¿no? Donde se dieron estos acontecimientos. Ellos estuvieron ahí. O sea, nos habla de algo seguro. En otras palabras, la experiencia de Pedro como apóstol daba validez a su mensaje. Esto es suficiente, ¿no? Sin embargo, aunque esta experiencia de Pedro es suficiente, él va a poner algo más confiable que lo que sucedió en el monte de la transfiguración, y es la palabra profética más segura. Sin importar cuán valiosa pueda ser su experiencia para confirmar su mensaje, lo mejor que tiene no es algo que vivió, sino la palabra profética más segura. Él reconoce que la Escritura está por encima de su experiencia. Y esto es normativo para nosotros también, ¿no? Ni siquiera hemos visto lo que vio Pedro. Sin embargo, él dice, la palabra es más segura. Nuestra experiencia debe estar sujeta a la palabra de Dios. Es así. Si nuestra experiencia no se ajusta a la Escritura, ¿qué tenemos que hacer con nuestra experiencia? Desechar esa experiencia como errónea, intrascendente y peligrosa. Tenemos que hacer a un lado esa experiencia. ¿Por qué? Porque tenemos la Escritura como la fuente final de autoridad. La Escritura es la ley, es la autoridad. Y Pedro va a decir que la tenemos. Hermanos, esta es nuestra mayor y mejor posesión. La revelación especial de Dios. Este es el tesoro más precioso que tenemos, que debemos amar, que debemos guardar. Ahí la palabra tener es retener, es poseer. Está en el tiempo presente, indica que esta posesión preciosa es continua, es permanente en los creyentes. La tenemos, es nuestra. En relación a esto, el autor a los Hebreos va a decir, la cual tenemos, refiriéndose a la Escritura, como ancla del alma, una esperanza segura y firme, ¿no? La iglesia de Cristo, hermanos, es depositaria de este tesoro precioso. ¿Te acordás? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Poseemos la verdad, la tenemos nosotros a la verdad. Dios de manera soberana ha decidido preservar su palabra usando providencialmente a su pueblo. ¿Para qué? Para que con fidelidad este legado de la Escritura sea pasado de generación en generación. Tiempo atrás, Dios había confiado al pueblo de Israel las Escrituras. Ellos de manera fiel se encargaron de designar hombres calificados, aprobados, para copiar cada palabra de la ley con exactitud y reverencia, ¿no? Lo hicieron durante siglos. Pero hace 2000 años, la iglesia es la encargada de proteger la verdad. La tenemos. El pueblo de Israel fracasó en su legado, ¿no? Porque pusieron más énfasis a las formas que a la relevancia de la palabra de Dios. Ahora, comparando, ¿no? La iglesia, aunque no cuenta con escribas, con copistas, Dios se encargó de demostrar que no necesita ninguna de estas capacidades humanas. Él puede usar soberanamente a un pueblo fiel que se entrega, aún no estando en las mejores condiciones, se entrega al cuidado de las Escrituras. Esta palabra tenemos está asociada a varias bendiciones que tiene el creyente. No solo tenemos la Escritura, Juan dice que tenemos comunión unos con otros. Es algo que poseemos. También Juan dice que tenemos la unción del Santo. Tenemos al Espíritu Santo.
Pablo dice que tenemos redención, tenemos herencia, y él dice que tiene un ministerio conforme a las misericordias de Dios. Hermanos, somos tan bendecidos. Y además de todas estas bendiciones, Pedro dice que tenemos la palabra profética. La expresión profética en el tiempo de Pedro abarca todo el Antiguo Testamento. Pero esto abarca las escrituras del Nuevo Testamento también en el momento que escribe Pedro. Bueno, la verdad es que sí, porque en el capítulo 3, versículos 15 y 16, Pedro va a poner a las escrituras del Antiguo Testamento al mismo nivel o con la misma jerarquía que las escrituras de Pablo, cuando dice también las otras escrituras. Entonces, lo que tenemos que entender es que la Biblia en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra profética más segura. Es toda la escritura. Toda la escritura que poseemos es la autoridad. Y dice más segura, ahí en el texto original es una sola palabra, un adjetivo. Tiene un matiz muy especial, ¿no? Porque está tomado del mundo comercial esta palabra más segura. Esto era la forma de homologar una transacción comercial y se hacía por medio de un sello. Se sellaba un documento o algún artículo y eso le daba validez. O sea, cuando nosotros vamos a la Biblia tiene la homologación divina. Está sellada por el Espíritu Santo, quien la inspiró y quien la dio. Y por eso es más segura. Esto no es algo hecho o producido por la mera voluntad del hombre, sino que tiene el sello divino. Por eso es la palabra profética más segura. Las escrituras están por sobre la experiencia, por eso es más segura también. Entonces, en otras palabras, tenemos la más completa, la más permanente y la más autorizada posesión que podemos tener, y es la Escritura. En la Escritura podemos ver todas las enseñanzas de la persona, la expiación y la segunda venida de Cristo también, ¿no? Hermanos, no hay nada que esté al nivel de las Escrituras. Mucho menos por encima de ellas, claramente, ¿no? Esta es la diferencia con los falsos maestros. Ellos colocan sus experiencias al mismo nivel que las Escrituras. Otras religiones basan su autoridad en diferentes cosas. Una de ellas es la Escritura. Pero el texto dice que la Escritura es lo más confiable, lo más seguro. ¿Qué parte de la Escritura es más segura? Toda la Escritura. Toda la Escritura. Esos textos que me impactan tanto el corazón y que me deleito en escucharlo, como aquellos que no los puedo entender tan fácil, eso es ley para mi vida. Lo que me gusta y lo que no me gusta de la Escritura. Todo es seguro y todo es ley. Debo reconocer su autoridad sobre mi vida. De hecho, yo estoy parado acá delante de ustedes, no con mi propia autoridad, para decirle esto que le estoy diciendo, porque no tengo ninguna autoridad en mí mismo, ¿no? Pero les quiero decir algo, las palabras predicadas, en la medida que representan con fidelidad la precisión de la palabra escrita, son una autoridad final para tu vida y para la mía. Cualquier persona que traiga el consejo de Dios basado en una correcta interpretación de este libro, es autoridad final. Es lo que debemos hacer. Y claro que puede haber resistencia en el corazón, pero nos tenemos que rendir a la autoridad final, porque la Biblia es la palabra de Dios. Así que la autoridad en un púlpito empieza y termina en la Biblia, pero también la autoridad para aconsejar, hermano querido, empieza y termina en la Biblia. Cuando le das el consejo a alguien, puedes darle muy buenos consejos prácticos, pero la autoridad de ese consejo radica en la precisión bíblica. El Salmo 19 dice que la palabra de Dios es ley. Ella legisla toda nuestra vida. Nos tiene que dirigir porque es la ley de Dios. ¿Estamos reconociendo la autoridad final de las Escrituras en nuestras vidas? ¿De qué manera nos estamos sometiendo hoy a la autoridad final de las Escrituras? ¿Acaso sabemos lo que tenemos que hacer? Decimos, yo sé lo que tengo que hacer, pero bueno, no, me cuesta, no lo hago. ¿Eso es reconocer la autoridad final de la Escritura sobre tu vida?
Eso no es reconocer la autoridad final. ¿Qué pecados tenemos que abandonar, hermanos, para obedecer la palabra de Dios? ¿Estamos dependiendo únicamente de la autoridad de la palabra de Dios para guiar nuestro hogar? ¿Qué principios legislativos de la palabra de Dios son los que estamos considerando para pastorear a nuestra familia como hombres? ¿Qué principios legislativos de la palabra de Dios estás utilizando para la crianza de tus hijos? ¿Dónde están esos principios? Tenemos que vivir vidas centradas en la Escritura y tener una teología bíblica de todas las cosas. Todo lo que Dios dice, sobre todos los temas, tenemos que alimentar una teología bíblica para cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿cómo vivir en santidad en un mundo de mentiras? Bueno, reconociendo que de manera inmediata, urgente, rápido, esto no hay que pensarlo demasiado. La Escritura es ley, la palabra de Dios son la autoridad final. Ellas nos dicen lo que vamos a creer y cómo vamos a vivir, es ley. O sea, nosotros tenemos que venir a la iglesia con esta convicción. Me voy a sentar a escuchar ahí y todo lo que se diga basado en la verdad, voy a obedecerlo, rotundamente. Rotundamente, sea lo que sea que me prediquen, voy a obedecer si está basado en la Escritura. Porque la Escritura es la autoridad final sobre mi vida. De repente, si yo venía a la reunión y tenía inquietudes sobre decisiones que tenía que tomar, o ya había tomado ciertas decisiones, voy a retroceder todo. Voy a cambiar absolutamente, porque la Escritura es ley y me dice lo que yo tengo que hacer. No te encuentres luchando contra la voz de Dios. No te pongas en esa posición. No es nada inteligente ni sabio ser enemigo de Dios. No lo hagas. Si Dios dice una cosa, no te opongas a sus palabras. Porque por más que podamos mostrar resistencia, Dios nos va a quebrantar. Así que, ¿cómo vivir en santidad en un mundo de mentiras? Bueno, reconoce de manera inmediata la autoridad final de las Escrituras. Pero en segundo lugar, abrazando de manera perseverante la suficiencia de las Escrituras, abrazando de manera perseverante la suficiencia de las Escrituras. Creo que no sería tan difícil afirmar la autoridad de las Escrituras, ¿no? Lo que Dios dice referente a todos los temas que trata son ley, son autoridad final. Muchos no tendríamos problemas en reconocer esto, sobre todo la gran parte del mundo evangélico conservador. Pero la mayoría del mundo o de los grupos evangélicos hoy lo que menosprecia es la suficiencia de las Escrituras. El mundo, su filosofía, su sabiduría, lo que hicieron fue debilitar la confianza en la suficiencia de las Escrituras. Y esto es algo serio y peligroso, ¿no? Porque muchos creyentes han comprado esta mentira. Hay diferentes presuposiciones y una de esas es que muchos están asumiendo, muchos consejeros cristianos de hoy en día asumen que la mejor clase de la consejería es la que utiliza tanto la psicología como la Biblia. Ellos, estos llamados psicólogos cristianos, que son para mí peor que un psicólogo secular, estos psicólogos cristianos piensan que están en una posición más elevada que aquellos consejeros cristianos o que aquellos psicólogos que no son cristianos. Ellos creen tener el mejor de los dos mundos, ¿no? El problema con esta unidad, con este postulado, es que se oponen tajantemente a los postulados esenciales del Evangelio. Si aprobamos esto, si aprobamos un método, si aprobamos a la Biblia y la suficiencia de las Escrituras, estamos descartando rotundamente la psicología y la sabiduría humana. Pero si aprobamos solamente al que sea lo más mínimo de la sabiduría que ofrece este mundo, estamos menospreciando la suficiencia de las Escrituras. Y después empiezan los problemas, ¿no? Como que, por ejemplo, la naturaleza humana es básicamente buena. Y vos decís, no, yo sé que todos son malos. Sí, pero tu hijo de 1 año, de 0 años también es malo. Y vos lo ves como bueno. Es un angelito. Es mentira. Es mentira. Es un ser humano, es pecador. Entonces, de esa manera, la influencia de la sabiduría humana te va afectando.
porque vas empezando a ver cosas que no tienen relación con lo que la Escritura dice. Al final, la clave para comprender y corregir todas las actitudes y acciones de un ser humano, ¿dónde se encuentran? En algún lugar del pasado, ¿no? En algún punto en el pasado. Otros son los culpables de nuestros problemas, ¿no? El problema está afuera. No, es que esta situación es la que me causa problemas. Hermano querido, esa es la filosofía del mundo. Lo que te causa problemas son las grietas del corazón. Es la incredulidad de nuestro corazón. Es la desobediencia a Dios. Eso es lo que trae todo tipo de problemas. Ha sido así desde el principio, ¿no? No eran los frutos que estaban ahí en el jardín, era el corazón que decidió no creerle a Dios. Así que la suficiencia de las Escrituras tiene que estar por encima de todo. Otra presuposición errónea, no menor, y que muchos se han volcado a la psicología, porque ellos asumen que hay problemas que no son físicos. Por lo tanto, un médico no sería la persona más adecuada de atenderlo. Pero hay problemas que no son espirituales. Y por lo tanto, la Escritura o un consejero cristiano tampoco es adecuado para resolver esos problemas que no son espirituales. Son problemas netamente psicológicos o problemas mentales. Y por eso se requiere un psicólogo. Porque hay problemas físicos que atiende un médico, problemas espirituales que atiende la Escritura y problemas mentales que atiende un psicólogo. Hermanos, si nuestros problemas no son orgánicos, entonces son espirituales. Si no necesitamos un médico, entonces necesitamos la Escritura. Punto. No hay otra opción, no hay otra alternativa. O tenés un problema espiritual o tenés un problema físico, pero no hay otra alternativa. No hay base bíblica para sostener una tercera vía. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, nos referimos a que la Biblia provee todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios. Las Escrituras deben ser vistas como la única herramienta que tenemos a disposición y la única que necesitamos para lidiar con todas las situaciones que guían a una persona a la salvación y a vivir una vida en santificación. Cada necesidad del corazón, cada asunto del alma tiene que ser visto de manera bíblica. Todo tenemos que ir a la Escritura. Por ejemplo, podríamos pensar en la depresión, la desesperación de una persona que está a punto de quitarse la vida. ¿Cómo podemos abordar ese tema? Lo tenemos que abordar con la única fuente capaz de atender de manera real a esos asuntos del corazón, y es la palabra de Dios. La prueba de tener que acompañar a seres queridos en el último tramo de su vida porque una enfermedad terminal les está matando, ¿cómo necesita ser administrado ese tiempo? Administrado por la suficiencia de las Escrituras. Hermanos, la esclavitud y las consecuencias de alguien que durante años ha sido esclavo, preso de la lujuria, debe ser tratado con la Escritura. La palabra de Dios es suficiente para eso. El remordimiento, los sentimientos de fracaso de alguien que siempre ha sido derrotado por el pecado, incluso por esos deseos homosexuales, deben ser expuestos a la luz de la Escritura. La persona que está inmersa en el mundo de las drogas, consumido y adicto a eso, tiene que ser aconsejado con la única fuente que le puede librar de manera real de la idolatría de su corazón, que lo lleva a la derrota continua, y es la suficiencia de las Escrituras, la palabra de Dios. Ahora, la Biblia no solamente sirve y es útil para tratar los problemas serios, sino para guiar toda nuestra vida, en cada uno de los desafíos que se presenten en nuestra vida. La Escritura es suficiente para darte el entendimiento para una crianza integral a tus hijos. Pero, por ejemplo, tiene detalles tan preciosos como en cómo ser una madre piadosa aun cuando tu marido se mantiene reacio al Evangelio. La Escritura te da dirección para lidiar con eso. La Escritura es suficiente para guiarnos en nuestras responsabilidades como hombres y pastores de nuestro hogar.
las Escrituras proveen las motivaciones correctas, por ejemplo, para elegir un trabajo, para elegir una carrera, para formar una familia, para elegir nuestras amistades, para administrar nuestros recursos, para aprovechar nuestro tiempo, para gastar nuestras energías y les digo más, aún para ver cómo vamos a irnos de vacaciones. O sea, en toda la Escritura es ley y es suficiente. Las Escrituras proveen dirección y respuesta para abordar cada una de las necesidades de los seres humanos. Hermanos, esto es lo que tenemos. Tenemos un tesoro precioso, pero no es un tesoro precioso como las joyas de la abuela, que no nos sirven para nada, porque te lo ponen y te lo roban. Tenemos un tesoro precioso que es útil, es suficiente, es vasto y tenemos que usarlo. Y todo esto nos lleva a la Escritura. Dice a la cual, ese pronombre relativo en el texto griego nos da la idea de dónde se tiene que dirigir nuestra mirada. Y esto es enfático. Dice, hacéis bien en estar atentos. Esto es mantener la mente y el oído hacia algo, prestar atención. Es un término náutico que usa Pedro. Acá él era pescador, recuerden. Esto significa mantener un barco en una dirección. Hacéis bien tiene que ver con algo fijo. Esto es algo palpable, es hacer, es realizar una tarea. Yo no estoy atento a la Biblia y no lo puedo explicar, porque mi vida lo contradice. No, esto es una tarea, algo que se hace en concreto, es algo medible, no es algo general estar atento a la Escritura, es algo puntual, hermano, se ve reflejado en la vida. La forma del verbo subraya también que la manera tiene que ser continua y activa. O sea, prestar atención a la palabra no es algo que sucede nada más. Es algo que tengo que trabajar. Necesitamos poner nuestra voluntad en esta tarea. Nadie nace con esto. Ningún ser humano nace inclinado o con un amor hacia la palabra. Nadie nace así. Es algo que tenemos que desarrollar. Tenemos que luchar contra las distracciones, contra la pereza y mirar la Biblia con diligencia, con entrega, con dedicación. No es simplemente sentarse ahí en esa silla y decir, escuchad, sí, es verdad, como cualquier otra cosa que escucho, sino que es mirar la Biblia y estar atento, entendiendo y demostrando que soy consciente de que mi alma depende de eso, mi eternidad depende de lo que estoy escuchando. Es tremendo, hermano. Aún si sos salvo, tu eternidad depende en gran medida de eso. ¿Por qué? No porque vas a tener que ser salvo de vuelta, sino por la gloria de las coronas, por las recompensas. Todo depende de cómo prestemos atención a la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 25, se da esta misma idea, ¿no? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, será bienaventurado en lo que hace. Esto no es ir a la Biblia solamente para llenarme de información, tiene que transformar el corazón. Pero se tiene que ver reflejado en las decisiones prácticas que voy tomando. Como hombre, como esposo, como mujer, como madre, como familia, se tiene que ver reflejado en esto. Fíjate que el texto dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley será feliz, o sea, será bienaventurado en lo que siente. En lo que piensa, en lo que sabe, no en lo que hace, en la forma de conducirse. Va a estar bien porque la forma de conducirse conlleva la idea de la obediencia, ¿no? Pero nuevamente el texto en Pedro va a resaltar esta suficiencia absoluta para guiar nuestra vida, ¿no? La Escritura es suficiente. Dice, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Una antorcha significa literalmente una luz movible, una lámpara que se alimenta de aceite. Había diferentes lámparas, pero la que hace mención Pedro tiene que ver con esto. Esta lámpara se ponía en lo más alto de la casa, no era para ir llevándola, sino ponerla en lo más alto de la casa y que alumbre todo. El lugar oscuro es el lugar específico donde esta lámpara va a estar alumbrando. Este lugar oscuro se refiere a algo oscuro, a algo miserable, y la sugerencia es suciedad moral. Esta frase puede referirse tanto a un sitio amplio como a un sitio pequeño. Pero Pedro usa esta expresión para hablar de la oscuridad impenetrable de un mundo caído bajo el poder del pecado, donde todo es oscuridad. Este mundo de oscuridad, de desconocimiento,
en ese mundo va a introducirse la revelación especial como la única luz que nos puede decir y mostrar lo que antes no veíamos. Todo era oscuridad y ahora se prende una luz. Hermanos, debemos enfocarnos de manera prioritaria y urgente en la suficiencia de las Escrituras. Mira, si estuviéramos en una tormenta, en una noche, en una tempestad, y ahí tenés un faro, ¿no? ¿A dónde vas a mirar? Si ese faro de luz es lo único que te indica el camino. ¿Hay otra esperanza en medio de una noche donde no se ve nada y solo se ve un faro de luz? ¿Hay otra esperanza? ¿Hay otra alternativa para los marineros en ese momento? ¿Qué van a hacer ellos fuera de este faro? ¿A dónde van a mirar? Es la única esperanza para vivir. Hermanos, la Escritura no solamente es útil, como diciendo, bueno, voy a ver si lo uso porque yo sé que es útil. Es lo único útil. Es la única esperanza. Todo lo otro está en la esfera de la mentira. Fuera de la ley, de la palabra suficiente de Dios, todo es oscuridad. Todo es oscuridad. Puede ser una oscuridad, y escúchame bien esto, puede ser una oscuridad muy bien disfrazada, muy sofisticada de profesionalismo, de ciencia, de conocimiento, de experiencias, pero no son luz, no son luz. No guían a nadie a la salvación, no guían a nadie a la santificación, no guían a nadie a los propósitos de Dios. Las filosofías humanas y sus consejos son ciegos, guiando a otros ciegos. Qué tonto sería, ¿no?, para un marinero mirar atrás del faro y decir, allá voy a tener mi salvación, ahí va a estar mi guía. Qué tonto es para un cristiano tener la lámpara y decir, acá voy a poner mi confianza, de esta manera me voy a dirigir, de esta forma voy a criar a mis hijos, de esta forma voy a trabajar, esta es la manera en que voy a guiar a mi familia. Qué necio, teniendo la lámpara suficiente para guiar nuestra vida. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Listo, mis pies y mi camino, es lo único que tengo que ver. Eso es la palabra suficiente de Dios, que está por encima de toda sabiduría humana, por encima de toda experiencia humana, por valiosa que nos parezca, ¿no? Claro, esto dice el salmista, pero en la sección anterior, en el versículo 98, dice que él fue más sabio que sus enemigos por la suficiente palabra de Dios. Más que todos sus enseñadores entendió, más que los viejos he entendido. Contuve mis pies entonces, no me aparté de tus juicios. Termina diciendo, cuán dulces a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Él adquiere inteligencia, aborrece el camino de mentira. Justo lo que estamos tratando de ver, ¿no? ¿Cómo vivir en santidad en un mundo de mentiras? Abrazá la suficiencia de las Escrituras. Pero, ¿cuándo debemos enfocar nuestra mente a la suficiencia de las Escrituras? La respuesta es siempre. Siempre. Sea lo que sea que estemos atravesando, tenés que mirar el faro. Nos encontremos en la etapa que sea. Quizá en la niñez. Hay niños acá. ¿Qué tienen que hacer los niños con la Biblia? Tienen que mirar la Biblia. Niños, la única esperanza para que ustedes puedan ser protegidos de todas las mentiras que el enemigo va a traer a sus vidas en toda su niñez, va a ser si ustedes confían en la Biblia. Tienen que amar la Biblia, tienen que leerla, memorizarla y obedecerla por sobre todas las cosas. Pero la juventud ya está invadida por mentiras, ¿no? Ya han llegado las mentiras, ya han abrazado muchas de esas mentiras también. La única esperanza que ustedes tienen para vivir una vida que no va a ser desperdiciada en los placeres de este mundo y va a llevar gloria a Dios y va a alcanzar la verdadera felicidad es abrazar la suficiencia de las Escrituras. Jóvenes, ustedes pueden vencer al maligno, como dice Juan, pero tienen que creer a Dios, tienen que creerle a la Biblia y ponerla por encima de todas las cosas. En la edad adulta, presta atención a la palabra de Dios. No mires otras filosofías humanas. No hagas una teología errónea, falsa, de las redes, de IA, de un montón de cosas que veas en internet. Sé fiel en estudiar las Escrituras
para saber cómo vas a llevar a cabo cada una de tus responsabilidades, como padre, como esposa, como madre. Tenés que confiar en la suficiencia de la Escritura. Pero si estás en una edad mayor, ¿no crees que ya se terminó la vida? Vivís en un mundo de oscuridad, lleno de mentiras. Y te aseguro que a lo largo del tiempo has escuchado muchas más mentiras de las que yo he escuchado. Así que necesitas la verdad de Dios de manera urgente. Confía en la suficiencia de las Escrituras. Todavía Dios te tiene en esta vida y necesitas glorificarle a Él. Así que no confíes tanto en tu capacidad por la experiencia y la sabiduría que has obtenido de ella. Es muy valioso eso, tiene su lugar, pero no es el lugar más importante. El lugar más seguro es la palabra de Dios y los criterios de la palabra de Dios. Así que esto abarca a todos, pero no solamente abarca a todos, sino dice hasta cuándo tenemos que esperar y mirar este faro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Estas dos expresiones, el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, son dos ideas paralelas que dicen lo mismo y hablan de la segunda venida de Cristo. Esto es. El versículo 16 nos da el contexto de que esto habla de la segunda venida de Cristo, pero hasta ese momento nosotros tenemos que mirar las Escrituras como la única fuente de luz y dirección para nuestra vida en un mundo de oscuridad. Mirá esto, pensá en el cuadro, es maravilloso, es tremendo. Tenemos la palabra de Dios en un mundo de oscuridad. La lámpara de la palabra de Dios es lo único que brilla, lo único que tenemos que mirar. Es de noche, pero va a amanecer. Va a amanecer, ¿no? Y cuando se haga de día, ¿cómo vamos a ver las cosas? Con la luz del día. La venida de Cristo representa eso. Hasta ese momento no tenemos otra luz. La única luz que tenemos es la palabra de Dios. Ahí tenemos que poner toda nuestra vida. Pero en un momento todo se va a aclarar. Y es en la eternidad, ¿no? Donde vamos a ver los sufrimientos que hoy no entendemos, los vamos a ver claro. Porque Dios revela todos sus propósitos. Vamos a encontrar todo el sentido que hoy nos preguntamos, ¿no? Porque nuestro corazón pecaminoso no nos permite discernir. Así que debemos ir a la suficiencia de las Escrituras, confiar en ellos, abrazar eso. ¿Cómo desafía este texto, estas líneas, la forma en que ves a las Escrituras? ¿Cómo desafía esta verdad, la forma en que te has conducido en relación a las Escrituras? ¿Qué cosas, qué filosofías, qué pensamientos, qué tendencias de este mundo tenés que abandonar inmediatamente? ¿Qué mentiras has creído de la Biblia que pensás que no te puede ayudar en situaciones puntuales en tu vida? Nunca vamos a poder hacer frente a la oscuridad de este mundo si nuestra confianza se encuentra en la misma oscuridad. Si vos confías en la oscuridad, vas a caer en la mentira, vas a morir en la mentira. Entonces, ¿cómo vivir en santidad en un mundo de mentiras? Bueno, reconociendo de manera inmediata la autoridad final de las Escrituras sobre todas las cosas, abrazando de manera perseverante la suficiencia de las Escrituras. Tenemos que abrazar esto, tenemos que aferrarnos a esto. La Escritura es suficiente. Pero en tercer lugar, entendiendo de manera diligente la inspiración de las Escrituras. Claro, antes nos mostró la autoridad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras, pero ahora se nos va a decir por qué esto es así. Y es que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Lo que distingue a este libro de todos los demás es la inspiración divina. Y este es el punto de partida, ¿no? Este es el fundamento de todo lo que interpretamos en la Biblia. Mira, vos podés decir, y yo también lo puedo decir, sí, yo sé que la Biblia es la ley. Todo lo que diga la Biblia lo voy a obedecer. Yo sé que es suficiente, así que ella me da dirección en todo lo que necesito. Pero yo la entiendo de esta manera. Yo la interpreto de esta manera. Para mí significa esto. Para vos significa esta cosa, para mí otra. La Biblia al final es la palabra de Dios y tiene muchos significados. Eso es una herejía, eso es un error. Eso es contradecir la misma Escritura. Por eso Pedro sí quiere que confíes en la autoridad de la Escritura, sí que quiere que abraces su suficiencia, pero quiere que entiendas bien la Biblia, que la interpretes bien.
no hay muchos significados. Hay un solo significado, se puede aplicar de muchas maneras, pero solamente tiene un sentido, y es el sentido que el autor original le quiso dar. Entonces, para eso nos va a hablar de cuál es la base de cómo entender la Biblia, cuál es la base para interpretar la Escritura. Y eso es lo que va a poner Pedro ahora. Así que hay 3 palabras que te tenés que acordar de toda esta predicación. Primero, autoridad, primer punto. Segundo, suficiencia, segundo punto. Y el tercer punto es inspiración. Entender la inspiración. Y Pedro es intencional en decir, entendiendo primero esto. O sea, no va a ser autoridad, no va a ser suficiente si primero no entendés esto. Tenés que entender esto, tengo que entender esto. La doctrina de la inspiración. Porque la doctrina de la inspiración es la base, es el fundamento de cómo voy a entender la Biblia. Esta expresión, entendiendo primero esto, se usa en la carta también y su función es establecer de forma prioritaria lo que se va a decir. Acá vamos a ver por qué es más confiable la Escritura. Y el autor pone en orden las cosas. Primero, el origen de la inspiración, el origen de la Biblia, no está en el hombre, sino en Dios. Fíjate, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí la palabra interpretación quizás no capta de primera toda la idea, ¿no? Nos confunde un poco, aunque tiene un matiz de interpretación, pero Pedro lo que está diciendo no es interpretación en el sentido hermenéutico, de llegar a entender lo que significa, sino más bien el punto es el origen. La palabra en el texto griego tiene el matiz, o literalmente significa soltar. Tiene la idea de resolver, de exponer. Entonces, literalmente significa soltar o podría ser desatar también. Lo que el texto dice es que la Escritura no es algo que los profetas soltaron o dijeron en forma propia. No es de su propia explicación o interpretación. Ninguna escritura es el resultado de que un ser humano en privado desató la verdad. Ninguna profecía surgió a través de la revelación personal privada de nadie. Esto es tremendo porque justo está en el texto original y hoy los falsos maestros hablan de desatar cosas, ¿no? De soltar, te voy a soltar una profecía. Y Pedro está diciendo justamente esto, pero qué ingenuos que son, porque justo son las palabras que no deberían utilizar. Dice, nunca una profecía, nunca la revelación de Dios funcionó así. Los escritores bíblicos no pusieron su propia construcción sobre las palabras. Son inspiradas por Dios. Eso es lo que escribieron. Por decirlo así, ningún escritor bíblico es un emprendedor, ¿no? En cuanto a la palabra de Dios. Nadie comienza una profecía por sí mismo. Y da la razón porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto es el patrón histórico. Jamás sucedió de esta manera. Acá tenés la razón histórica porque esto es así. Los falsos maestros decían traer nuevas cosas, nuevas enseñanzas, fábulas, sueños. Pedro, siendo apóstol, decía, ¿qué decía? ¿Cuál era su patrón? Les voy a repetir las mismas cosas. Sé que pronto tengo que abandonar el cuerpo, así que les voy a decir lo mismo. Estas son las últimas palabras de Pedro. ¿Qué les va a decir Pedro? Las mismas cosas que le dijo mientras estuvo vivo. Uno pensaría que como son sus últimas palabras, escuchen, Pedro tiene algo nuevo, lo último de Pedro. No, les dice lo mismo. Porque él sabe que la santidad de la iglesia depende de esto. Tu santidad y la mía depende de esto. De entender, de repetir, de este pasaje, memorizarlo, aprenderlo, escucharlo, de repetirlo en nuestro corazón. Nuestra mente tiende a olvidar, nos distraemos, perdemos la motivación correcta para hacerlo y pensamos que simplemente es algo bueno, pero no nos damos cuenta que es algo urgente y necesario. Entonces, fíjate, dice, nunca la profecía fue traída. La palabra traída, pensá en eso, el verbo en hebreo es ginetai. No te dice nada eso, ¿no? Ginetai es el verbo en hebreo. Significa llegar a ser, empezar a existir, suceder, venir, permanecer, ser. Es dar origen. Mira, la raíz de este verbo deriva de genes. Ginetai de genes. Genes. Ahora sí te suena un poquito más. Génesis, origen, ¿no? Entonces, la Biblia no fue originada
o su génesis no es la voluntad o el deseo humano. La escritura no se origina en el hombre. Pero los falsos maestros siempre quisieron jugar con estas cosas, ¿no? Siempre han pretendido que tenían una palabra de parte de Jehová. ¡Qué blasfemia! Y el contrario, ¿qué es? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí dice, nos da el lugar que estos hombres tuvieron. Si bien no fue algo originado por el hombre, pero el hombre tuvo parte en la inspiración bíblica, en la confección de los escritos. Y Pedro nos dice cuál es la parte que el hombre tuvo para que la palabra de Dios se dé. Bueno, nos va a decir, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Observemos algunas cositas interesantes en cuanto a la traducción. Porque si bien ahí tenemos la palabra santos, en los manuscritos más antiguos no figura ese adjetivo santo. Y claro, porque Pedro no pone en énfasis en que estos hombres eran especiales o eran estos hombres santos que hablaron de parte de Dios, sino que son los hombres de Dios que hablaron. Pero hay un detalle más que me atrevo a que observemos. Los hombres de Dios. En realidad esa preposición, esa frase preposicional de Dios, lo más natural es que se conecte al verbo. Entonces, la mejor traducción quedaría así. Los hombres hablaron de Dios. Los santos hombres de Dios, si querés poner el adjetivo, los santos hombres de Dios los santos hombres hablaron de Dios. ¿De qué hablaron? De Dios. De Dios. Esa es la traducción más precisa. Ellos hablaron de Dios. Esa palabra hablaron, ese verbo hablaron, está en forma activa. Esto es algo que ellos hicieron. Y es un hecho culminado en el pasado. O sea, el tiempo del verbo nos sugiere que esto ya está, se terminó. Ellos hablaron en este tiempo, como una acción acabada. Y así fue el escrito, ¿no? Ellos hablaron. Ahora vos decís, pero la escritura y hablar son dos cosas diferentes, pero Pedro lo pone en la misma categoría. Por ejemplo, ahí en el capítulo 3, versículo 15, dice que Pablo ha escrito casi en todas sus epístolas hablando. O sea, te das cuenta, él escribe hablando. Entonces el habla en la inspiración y en la escritura son sinónimos. Así que no te confunda eso. Los hombres hablaron de Dios. Esa es la traducción que tenemos. Los hombres hablaron de Dios. Pero ¿cómo hablaron? Y ahí hay una palabrita que nos indica cómo hablaron. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira, esto es técnico, pero es necesario. Hablaron está en voz activa. Es lo que ellos hicieron de su propia voluntad. Pero siendo inspirados por el Espíritu Santo está en voz pasiva. Esto es algo que alguien produjo en ellos. Y voy a decir, entonces, ¿hablaron de su propia voluntad o fueron inspirados? Las dos cosas son verdad. Las dos cosas. Hay una tensión acá entre lo que ellos hicieron y lo que Dios hizo. Esta palabra, siendo inspirados, significa por Dios soplados. Pedro tiene en mente a estos... el cuadro de la navegación, ¿no? Donde el marinero hace todo lo que tiene que hacer, pero al final, si no hay viento, no pasa nada. Si no hay viento, no hay movimiento. Entonces ellos hicieron de manera activa lo que tenían que hacer, pero Dios es el que guió todo. Para Pedro, según un comentarista, fue como si los escritores de las Escrituras levantaran sus velas espirituales y permitieron que el Espíritu Santo los llenara con su poderoso aliento de revelación mientras plasmaban por escrito las palabras divinas. Otro comentarista va a decir, aunque eran hombres experimentados, o sea, los marineros, no podían guiar todos, por lo que finalmente tuvieron que dejar que el viento llevara al barco donde quiera que soplara. De la misma manera que ese barco fue conducido, dirigido, llevado por el viento, Dios dirigió y movió a los escritores humanos que usó para producir los libros de la Biblia. Así que
esta es la forma en cómo operó las Escrituras. Hay una sana tensión, hermanos, entre la voluntad humana en cómo se dio la Escritura y la voluntad divina. Son dos cosas que no las podemos separar, están en la Escritura. Tenemos la inspiración bíblica en esta sana tensión. Por un lado, los hombres hablaron de manera activa, pero por otro lado, fueron llevados a realizar esa tarea. Y podemos pensar y ir a 3 definiciones de algunas teologías en cuanto a inspiración, porque esto es importante, ¿no? Entendiendo primero esto, o sea, esto es algo que tenemos que entender, la inspiración. Así que entendamos un poquito más. En la teología sistemática de John MacArthur y Richard Mauve, algo así suena el apellido, dice así sobre la inspiración. La palabra inspiración alude al proceso de causalidad divina que subyace tras la autoría divina de las Escrituras. Se refiere a aquella acción directa de Dios sobre el autor humano que genera la creación de una revelación perfectamente escrita. Hace referencia a la misteriosa obra del Espíritu Santo por la cual se sirve de la personalidad, estilo, lenguaje y contexto histórico de cada escritor para producir los escritos que llevan al mismo tiempo su divina autoridad. Estas obras eran al mismo tiempo el fiel reflejo del autor humano y el autor divino. Escuché otra definición de la teología básica de Ryrie. Dice, Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que ellos compusieran y grabaran sin error su mensaje a la humanidad en las palabras de sus escritos originales. Y una tercera definición, y es la que adoptamos, quizá la más precisa, es de la teología de Berkov, y él define así inspiración. Tiene algunas cositas que le toqué a la definición, que bueno, aclaré por qué, pero ahora no es el caso mencionarlas. Dice así, entendemos por inspiración aquella guía sobrenatural que el Espíritu Santo ejerce sobre los escritos y por la cual sus escritos reciben veracidad divina y constituyen una regla suficiente e infalible de fe y práctica. Esta definición se ajusta mucho más a nuestro texto, de hecho. En nuestro texto encontramos entonces que los hombres hablaron, voz activa, pero ellos hablaron siendo inspirados, llevados, movidos, voz pasiva. Marco esto para darles un nuevo concepto en su entendimiento de la inspiración. Los hombres de Dios no fueron secretarios a los cuales Dios les dictaba su palabra. Fueron los autores inmediatos de la Escritura, que fueron guiados por el autor supremo de las Escrituras, que es Dios. Entonces, esto es lo que se conoce, y escribílo por ahí, como dualidad de autor o doble autoría. De ahí entendemos que la inspiración fue orgánica. El autor de la Escritura es dual. Debemos aclarar que esto no es coautoría. No es que el humano hizo esta parte y Dios hizo otra parte. Es un escrito orgánico. El autor es dual. ¿Se puede decir que Pablo escribió Efesios? Sí. Se puede decir que son las palabras de Pablo también, ¿no? Pero ¿se puede decir que el Espíritu Santo escribió Efesios? Sí. Se puede decir que son las palabras del Espíritu Santo también. Cuando nos referimos a la Escritura, siempre podemos decir las dos cosas y las dos cosas son verdad. Entonces tenemos al autor supremo que es Dios, el autor inmediato que es el hombre. La autoría humana, los hombres hablaron. Autoría divina, no por acto de voluntad humana, sino movidos, llevados por el Espíritu Santo. Hay una manera asombrosa en cómo se relaciona la actividad humana y la inspiración divina, y esta manera muestra de forma tremenda la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque la inspiración se va a producir sin afectar la libertad individual ni las características personales de los autores humanos. No afectan nada. No son robots que se transformaron en ese momento y dijeron la palabra de Dios. Dios guió todo en un proceso. Los autores humanos puedes ver que expresan sus experiencias. Las motivaciones que llevan a un escrito son circunstancias diferentes entre sí. Ves los estilos diferentes también. Cada personalidad, ¿no? Entonces, eso es la inspiración.
Esto es maravilloso, hermano, porque aunque te parezca pesado, es tremendo, esto es buenísimo, es muy práctico, porque mira, si vos lográs entender al autor humano, ¿sabés qué estás entendiendo? A Dios. ¿Podés entender lo que otro ser humano escribió? Sí, ¿no? Podemos entender lo que otro ser humano escribió. Por lo tanto, tenemos acceso a Dios. Esto es revelación. Dios se da a conocer. Y ahora vamos a ver algunos principios que se derivan de esta doble autoría. Lo vamos a ver rápidamente, pero acuérdense esto. El fundamento de nuestra interpretación se halla en la inspiración. ¿En qué fundamos nuestra interpretación? En la inspiración, acabo de decir, ¿no? Muy fácil la pregunta. En la inspiración. Decilo aunque no lo entiendas y con el tiempo trata de ir entendiéndolo, pero afirmate en esa verdad. Como nosotros vamos a la Biblia, deriva de la razón en cómo entendemos la inspiración. Cuando vos vas a interpretar un salmo, tenés en mente eso, a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente. Vos no estudiás la Biblia de cualquier manera. Vos estudiás la Biblia entendiendo como base la doctrina de la inspiración. Es muy necesario esto, hermanos, porque la intención del autor de la Biblia es una sola. El autor humano refleja la intención de Dios. Por lo tanto, de esa manera vamos a la Biblia. Eso es inspiración. Esa es la base de nuestra autoría. Podríamos hablar 3 horas más de esto porque a mí me apasiona. Entonces, veamos algunas implicaciones a la hora de interpretar. Cuando vamos a un pasaje de la Escritura y relacionemos con lo que dijimos anteriormente. Porque esto se trata de vida o muerte, ¿no? ¿Qué es la ley? Lo más importante, lo supremo, lo que todos estamos obligados a obedecer. Y decimos que la Escritura es suficiente también, es útil para todas las necesidades del ser humano. Ahora, más vale que entendamos bien lo que estamos diciendo como ley, más vale que entendamos bien lo que es suficiente. Entonces, para eso Pedro introdujo este tema de la inspiración acá, para no decir cualquier cosa en el nombre de Dios. ¿Te acordás lo que decían los falsos profetas en Jeremías? Dios habló, Dios dijo esto. Cualquiera puede decir eso, pero ellos no lo hacían basado en este entendimiento, sino en la mentira. Primer principio que se deriva de este concepto de dualidad de autor, de la doble autoría, la unidad general de las Escrituras. Aunque hay al menos 40 autores que escribieron durante 1500 años de historia, la Biblia tiene unidad. La Biblia no se contradice. Cuando vamos a un pasaje de la Escritura que pensamos que se está contradiciendo, tenemos que asumir que como hay una sola mente dirigiendo todo, que es la mente del Espíritu Santo, tenemos que encontrar la unidad general de las Escrituras. Todo se complementa. Si bien la Biblia se fue dando en una progresión, pero todo está perfectamente unido. Podemos trazar un hilo conductor que va unificando toda la teología y los conceptos. Así que ese es el primer principio. Rechacemos cualquier clase de contradicción que pueda haber en la Biblia, porque está dirigida por una sola mente. El segundo principio es la claridad general de las Escrituras. La Biblia consiste en lo que Dios se complació en revelar, ¿no? Es la revelación de Dios. Estudiamos en Salmo 19. Dios habló. Dios habló. O sea, no es... ¿Y en qué idioma habló Dios? En el idioma que los seres humanos le podían entender. Aun cuando se reveló en sueños, en diferentes cosas, les habló de una manera que las personas podían entender lo que estaba diciendo. Aún los ángeles, ¿no? Cuando hablan de lenguas angelicales, ¿qué será eso? Bueno, la lengua angelical es dar el mensaje preciso de Dios de una forma en que el ser humano pueda entender. No es balbuceo. Es decir con precisión lo que Dios dice, siempre en el lenguaje humano. Incluso la palabra lengua es del griego glosa, de idioma, ¿no? O sea, es idioma, es claro. Cuando Pablo escribe a los filipenses, ¿él qué esperaba? ¿Que le entiendan? ¿O que después nosotros entendamos lo que quiso decir? Que le entiendan. Que la audiencia original pueda ser capaz de entender lo que está comunicando. No es un misterio.
Incluso cuando vamos a Apocalipsis, un libro misterioso, ¿no? ¿Sabes lo que significa la palabra Apocalipsis? Es una palabra griega, es revelación, es quitar el velo. O sea, el libro más difícil quizá para nosotros, Dios quiso que se dé a entender. De hecho, no se lo dio a teólogos, a ese libro, para que ellos hablen sobre los eventos futuros y hagan 250 millones de videos en YouTube. Y que después los cristianos curiosos, con comezón de oír, empiecen a mirar en los diarios las noticias y lo que pasó acá y lo relacionen con Apocalipsis. No, no es para eso. Era para alentar a la iglesia. Estaban siendo perseguidos. Era muy hostil la persecución. ¿Y sabe lo que hace Dios? Les da este libro y les muestra el final de la película. Ustedes la están pasando mal ahora, pero no duden de Dios. Dios reina. Dios es el rey de toda la historia. Así que Dios es soberano y Él va a llevar sus propósitos adelante. Todo es claridad. Todo el mensaje de Dios es claro. Esto nos lleva al tercer principio. Ya que el mensaje de Dios es claro, la Biblia posee un solo significado. Un solo significado. ¿Y cuál es el significado? Bueno, en este pasaje de Pedro es el significado específico que el autor quiso comunicar en ese pasaje. Este pasaje puede ser predicado con diferentes estilos, de forma más elocuente quizá también, pero no puede haber otro significado. Cada pasaje tiene un solo significado y ese significado se explica por sí solo. Tenemos que entender cuál es el significado original, cuál es el sentido original, qué es lo que tenía en mente el autor y qué entendieron los destinatarios originales, y de esa manera podemos entender la Biblia. Mira, si un pasaje significara muchas cosas, entonces no significaría nada. Entonces cada uno tendría la autoridad de decir lo que un pasaje significa. Porque hay una mentira también en el mundo circulando y que ha hecho estragos en la vida de la iglesia, que es la respuesta del lector. Cuando vos lees un texto, la impresión que te causa ese texto es la forma en que Dios te habló. Me conmovió, me hizo llorar este texto, este pasaje. Me humilló, me llevó a orar de rodillas por la impresión que tuvo en mi corazón en esta etapa de mi vida. Ahí, ¿sabes quién tiene la autoridad? Vos, no la Biblia. Más allá de que sea emotivo, que sea lindo, vos tenés que entender en ese pasaje qué es lo que el autor original quiso comunicar. ¿Qué quiso comunicar el autor? Más allá de mis impresiones, del impacto que causó eso en mi vida, ¿qué quiso comunicar el autor? Porque eso que quiso comunicar es la palabra de Dios. Y eso está por encima de mí mismo. Es autoridad sobre mí. Así que la Biblia posee un solo significado, pero también hay una naturaleza contextual en las Escrituras. Hay contexto. Se dio en un momento específico de la historia, con circunstancias que precipitaron ese escrito, en un contexto cultural, en un contexto literario. Así que la Biblia no cayó en un paracaídas y la gente agarró algo fuera de contexto, sino que se dio en un marco contextual. ¿Qué tenemos que hacer entonces para entender con claridad un pasaje? ¿Qué tenemos que hacer? Conocer el contexto en que se dio. Un pasaje que no significa nada si lo separas de su contexto, porque al final el contexto es lo que le va a dar significado y sentido a un pasaje. Así que debemos ir a la Biblia entendiendo su contexto. Pero tenemos que entender otro principio, no sé si el cuarto o el quinto, el lenguaje humano en las Escrituras. Es tremendo porque Dios se encargó de dar su palabra, su revelación especial en un mensaje, en un lenguaje humano, respetando las reglas de ese lenguaje humano. Nuevamente, para que se pueda entender, la gramática es la herramienta más objetiva que nosotros tenemos para entender la voz de Dios. Es objetivo, porque cómo funcionan las palabras es como nosotros tenemos que entender las palabras. Cada palabra tiene una categoría gramatical y cada palabra tiene una relación con otra palabra. Así que entender cada palabra y entender cómo se relaciona entre sí con las demás palabras es necesario para entender lo que Dios quiso comunicar. Para no quedarnos con una idea secundaria, sino con lo medular, con lo que Dios está diciendo ahí. Un teólogo dijo, entender la Biblia es muy fácil. Dos cosas nada más tienes que entender. En primer lugar, contexto.
Es historia, leer algún libro de historia, de contexto de la época. Y en segundo lugar, lenguaje. Tenés que saber las reglas del lenguaje. Y ya está. Con esas dos cosas podés interpretar cada pasaje de la Biblia. Y es verdad, es cierto. Lo que pasa es que fue escrita en algunos casos hace 2000, 3000 años de historia y necesitamos conocer una historia muy diferente a la nuestra, ¿no? Y hay otra cosa, hermanos, que aunque creas que era algo que no le prestabas atención, en la escuela, cuando te enseñaban gramática, cuando te enseñaban lo que es un sujeto y un predicado, en realidad había algo más allá de esa falta de interés personal. Es el plan satánico, el plan diabólico. El enemigo no quiere que la gente entienda el lenguaje, no quiere que aprendan las reglas del lenguaje, porque Dios dio su palabra en un lenguaje humano. Así que esto no es solamente pereza de un niño de 11, 12 años, 10 años, no sé en qué momento lo cursaste, sino que es un plan satánico. El reino de las tinieblas, desde muy chiquito, desde muy pequeño, socavando la claridad del mensaje de Dios en la conciencia de la gente. Ahora las cosas significan lo que cada uno le dé de significado. Incluso se puede cambiar algunas palabras y fíjense el lenguaje inclusivo. Eso responde a Satanás, no responde al feminismo. Todo eso sí está bien, pero el enemigo es el que quiere destruir la verdad. Si perdemos las palabras, perdemos la objetividad. No sé en qué etapa te encontrás o cómo te veas con respecto a estudiar la Biblia. No importa si sabes mucho o sabes poco. Te animo a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Dios al final va a honrar tu fidelidad. Si no sabes mucho, pero eso poco que sabes lo estás aplicando, eso es lo que Dios te va a recompensar. Pero estirate por crecer, por aprender. Así que teníamos que terminar de esa manera, porque ¿qué es la autoridad al final? ¿Lo que cada uno entienda por autoridad? No, lo que la Escritura diga, su significado único. La Biblia es suficiente para toda nuestra vida, ¿no? Pero es suficiente en la medida que represente la fidelidad de la palabra de Dios. Pero tenemos que entender de manera diligente la inspiración de las Escrituras. Repasemos esto, afirmemos esta verdad de la inspiración en nuestro corazón, manejemos este tema, porque de esto depende nuestra vida, hermanos. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo la pueda aplicar a cada uno de nuestros corazones, Señor. Realmente nuestro corazón se carga, nos precipitamos, Señor, al escuchar tu palabra muchas veces y el desafío que trae sobre nuestra vida, Señor. Pero ayúdanos a entender tu palabra, Padre. De eso depende nuestra vida, Señor. Tú dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que toda palabra, Señor, esas cláusulas, esos pronombres, conjunciones, verbos, necesitamos absorber todo, Señor. Que tengamos esa disposición como Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Señor, que esa sea nuestra hambre, que sea un hambre voraz, Señor, por tu palabra, por aprender, por crecer. Porque ¿de qué forma vamos a obedecer tu autoridad? ¿De qué forma vamos a abrazar la suficiencia si no ni siquiera entendemos tu palabra, Señor? Si no la entendemos, no podemos lo otro, Señor. Así que ayúdanos a entender tu palabra, a confiar en ella, en la etapa de nuestra vida en que nos encontremos, Señor. Te damos toda la gloria a ti en esta mañana y guíanos, Señor, siempre a la verdad. En el nombre de Jesús, amén.